Le damos la bienvenida a todos ustedes en esta nueva reunión del ciclo de jurisprudencia penal tributaria que organiza nuestro Centro Penal Tributario. Además de darle la bienvenida, inclusive a nuestros expositores, Santiago, Graciela, quería también para las respectivas agendas recordarle las próximas actividades que tenemos en el centro. En el mes de mayo tenemos nuevamente dos reuniones, uno ciclo charlas el día 28. Ahí se va a tratar un tema de larga discusión, que es el tema de la tentativa en los casos de evasión fiscal. Día 28 lo va a exponer Robertino Lopetegui. El 29, o sea, el otro día tenemos nuevamente el ciclo de jurisprudencia. Y para que ustedes también vayan haciendo la reserva de la fecha correspondiente, tenemos nuestro 13º congreso que organiza el centro. En esta oportunidad, ese congreso, que es el 13º, lo vamos a organizar junto con USAL y con la Asociación de Fiscales y Magistrados de la Argentina. Y ese día, 6 de agosto, esto para ustedes reserven la fecha, 6 de agosto, va a ser híbrido, o sea, volvemos con los congresos presenciales e híbridos a su vez, se van a hacer en la Universidad de Salvador y vamos a aprovechar este congreso para dedicarlo íntegramente al tema de la aplicación y de las experiencias del nuevo Código Procesal Penal Federal, que dicho sea de paso, comienza el 11 de agosto para aplicarse en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Ahí vamos a tener 4 módulos donde se van a hablar de básicamente las experiencias de este nuevo código con fiscales, o sea que están ya aplicando este régimen, y vamos a tener también una charla introductoria de un periodista muy conocido que se encarga de los temas judiciales para que él haga una visión desde el punto de vista no técnico, sino periodístico. 6 de agosto, entonces, el 13º Congreso del Centro Penal Tributario. Bueno, hoy tenemos temas muy interesantes, así que el turno es de los expositores. Comienza Santiago Mosetí. Santiago, muy buenas tardes. Gracias por tu disponibilidad y por acompañarnos siempre. Hola Humberto, bueno, saludo, veo que está Jaime también, bueno, un saludo a Graciela. Y bueno, para no demorarlos, ahí les voy a compartir. La idea del día de hoy es ver dos fallos. El primero es un poquito largo y bastante arduo en algunos aspectos, pero bueno, es un tema que ha traído grandes controversias dentro de ARCA, Exafip y sobre todo también en el Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal, en base a la ley de moratoria y la exclusión esta que viene de la ley que antes no estaba en las leyes de moratoria anteriores, la exclusión de agentes de retención y percepción en el artículo 4, inciso M. Vamos a ver qué entendió en este caso el juez Ignacio Fornari a cargo del Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1, en el caso Galván César Javier del 7 de marzo de este año. Y después el segundo caso, nada, lo tomé porque en las jornadas anteriores que tuvimos, Graciela dio un fallo muy, muy, muy para mí interesante que me alertó un poquito, que era ELEPAR, de la Cámara Penal Económico, en base al ARDID, ¿no? En base a ventas omitidas y declaración jurada engañosa. Y bueno, ahí la doctora Robiglio, no me acuerdo si era con el voto conjunto del otro vocal, habían dicho que como que no había ardid, no había evasión. Bueno, entonces retomaba ese punto en un caso de un sobreseimiento en primera instancia por facturación apócrifa. Y ahí vamos a ver qué dijo la Cámara Penal Económico. Bueno, ya para ver el primer caso del Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1,
bueno, el objeto procesal, un poco como les adelanté, es la retención de aportes de seguridad social y no ingresados al Fisco Nacional dentro de los 10 días o hoy 30 días corridos, ¿no? De la empresa Benher. Esto, bueno, estamos ante un tribunal oral, con lo cual ya había habido un requerimiento de elevación a juicio, ya estamos en una instancia bastante avanzada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que al contribuyente, sea persona jurídica, persona física, persona humana, sujeto activo del delito, ya nada, se lo indagó, se lo procesó, lo más probable esté confirmado el procesamiento y ya está en instancia de requerimiento de elevación a juicio. Entonces solicitan la extinción de la acción penal por la ley 27743, que era la ley de moratoria, que conllevaba también una amnistía penal, o sea, además de eh, adherir a planes de pago beneficiosos, también el contribuyente quedaba extinguida la acción penal una vez concluido el pago de las cuotas. Pero la querella dice, bueno, la querella de Arca dice, bueno, en este caso no corresponde justamente porque en el artículo cuarto está excluido el agente de retención con auto de procesamiento firme y elevado a juicio oral. Ese fue el planteo que hacen los abogados de la Administración Tributaria. El planteo de la defensa dice no, porque nuestro asistido no es Venger, no es la persona jurídica, sino que el asistido en este caso es la persona humana, el señor Galván, ¿no? O sea, entendemos que el empleador, como tal, es agente de retención, es Venger Sociedad Anónima, y que en tanto el directivo, este Galván, no reviste la calidad de agente de retención, con lo cual no estaría excluido por el artículo cuarto, inciso M. Vamos a ver un poco, la verdad que el doctor Fornari hace un análisis bastante minucioso de si este podría extinguir la acción en la persona física, en el directivo, o está excluido en general ya directamente porque la contribuyente en sí ya está elevada a juicio y es el agente de retención. Y al no poder entrar Benjer, tampoco podría entrar el señor Galván. Entonces hace todo un estudio de la 27743, dice, bueno, que establece un régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social. Se creó con el fin, dice, del pago voluntario de aportes y contribuciones a seguridad social y aduaneras. Y dice que es verdad que en el artículo cuarto, inciso M, dentro de las causales de exclusión, como puede ser nada que no esté condenado por otros delitos, bueno, algunos que la gente que trabajamos mucho en esta materia estamos acostumbrados a estas tipos de causales de exclusión, ¿no? Pero esta era una nueva. Y en el cuarto inciso M se incorporó agentes de retención y percepción que se encuentren con autoprocesamiento firme y elevada la causa a juicio oral por la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en el 8 de la 23771, el 6 y el noveno de la 24769 y el cuarto y el séptimo, o sea, todas las figuras de agentes de retención, sea retención de tributos o retención de aportes al Sistema Nacional de la Seguridad Social. Y después viene el artículo quinto. Este es el fundamento por el cual se opone la querella y es el fundamento de Arca, ¿no? Dice, porque primero está la causal de exclusión y después están los beneficios. Entonces, como el legislador lo entendió que ya en el artículo cuarto estaba la exclusión, directamente no le va a los beneficios del quinto, que el quinto decía que el acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras o de seguridad social y la interrupción del curso de la prescripción. Además, decía que la cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen producirá la extinción de la acción penal y dice también quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de vigencia del presente régimen y no exista sentencia firme. Y la realidad es que se hace un análisis y se ve que Venger ya había cancelado con anterioridad los aportes jubilatorios retenidos y no ingresados al Fisco Nacional
y entiende en principio que no se vería no se vería ninguna de las exclusiones previstas en el artículo cuarto. La querella sí informa que es verdad que los periodos consultados se encuentran cancelados tanto de capital como de intereses y bueno, acompaña las pantallas que dan muestra de esto. Y ahí lo que dice la querella es que corresponde rechazar la extinción por el cuarto inciso M, porque es una causal de exclusión. Dice, sin perjuicio de que como sujetos alcanzados por dicho inciso se indican específicamente agentes de retención y percepción que se encuentren con auto de procesamiento firme y elevada a juicio oral. El legislador completó dicha exclusión con las conductas aquellas que deberían haber llevado a cabo para que aquella opere. Bueno, y acá lo que empieza a analizar el juez dice, no, pero en el primer párrafo habla del empleador. Dice, será reprimido con prisión de 2 a 6 años el empleador que no depositare, total o parcial dentro de los 30 días corridos, el aporte retenido a los dependientes. Y después dice, en el segundo párrafo, habla del agente de retención o de percepción de los recursos de la seguridad social que no depositare total o parcialmente. Esto, nada, después yo voy a explicar un poquito cuál es la diferencia, que para mí no es exactamente a lo que dice el magistrado, si bien, nada, entiendo la interpretación que hizo. Dice, se previeron dos supuestos distintos en las mismas disposiciones legales con la única finalidad de diferenciar los casos en los que el sujeto activo sea agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad social o bien cuando sea empleador. Aquello demuestra que el legislador tuvo la voluntad expresa de distinguir un sujeto activo de otro en el mismo tipo penal. Y dice que, consecuentemente, Galván, como imputado, dice no se encuentra alcanzado por el inciso M del artículo cuarto de la 27743, toda vez que el que revestía la calidad de empleador era Benger, porque era quien tenía declarado a los empleados como persona jurídica. Mientras dice que Galván tan solo era un tercero que ingresó por el mecanismo de responsabilidad solidaria y canceló las obligaciones. Ahí vamos a ver qué dice la ley. Corresponde destacar que en el artículo 2 establece los contribuyentes y responsables de las obligaciones tributarias, aduaneras y de recursos de la seguridad social podrán acogerse por las obligaciones, mientras que en el 12 incorpora la posibilidad que lo hagan los responsables solidarios, haya o no mediado contra ellos el reclamo de las obligaciones fiscales, aduaneras o de recursos de la seguridad social. Dice que en ese contexto, en la medida que fueron canceladas por el solidario, en forma previa a la vigencia, como contempla el artículo quinto, tercer párrafo que leímos, que si está pago con anterioridad a la vigencia de la ley, se tiene como extinguida la acción, no se advierte la concurrencia de ninguna de las causales excluyentes prescriptas por la referida norma en relación al imputado Galván. Yo, si bien entiendo, esto imagino que estará aún apelado y debe estar en la Cámara Federal de Casación Penal, entiendo la interpretación que hace el doctor Fornari, pero tal vez si uno hace una lectura un poquito más fina, no hay duda que el empleador, como característica de la naturaleza de la seguridad social, como empleador va a ser el agente de retención, no hay ninguna duda, el empleador es agente de retención. Y haciendo esta lectura, yo entiendo que el segundo párrafo que incorpora el legislador con la 26.063 viene a incorporar aquellos delitos que funcionan como agentes de retención de contribuciones. Por ejemplo, en actividades muy puntuales, como es la construcción, empresa de limpieza. Hay algunas actividades puntuales que tienen unos regímenes de retención de contribuciones y yo entiendo que esta figura, y así lo ha usado el fisco en muchas oportunidades, esta figura está dirigida a esos sujetos activos. Y en el primer párrafo, cuando habla del empleador, sin dudas es el agente de retención, porque tiene la calidad. El empleador que declara y presenta la declaración jurada del 931 es claramente el agente de retención. Es la única cuestión que le puedo plantear al fallo en sí, más allá que después, bueno, nada, busca la vía de la responsabilidad solidaria, pero sí dejo
a salvo esta interpretación del fisco que dice que si la causal de exclusión está en el artículo cuarto, el legislador entendió que ya directamente quedaría excluido eh, de la posibilidad de acogerse al artículo quinto, último párrafo. Bueno, y bueno, claramente lo absuelven a Galván. Bueno, esto vamos a ver después qué interpreta la Cámara Federal de Casación Penal y en cuanto tenga el fallo lo podremos exponer acá en la jornada. Y después el otro caso que les quería comentar, también ahora del 28 de marzo, de la Sala A de la Cámara Penal Económico, que venía del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número uno. Esto, como les comentaba, en base a un fallo que dio Graciela en las jornadas anteriores, Celepar. Nada, me pareció muy, muy, muy interesante porque era como un cambio en la postura y en la jurisprudencia de la Cámara Penal Económico. La realidad que no vi muchos fallos que, que tengan esos argumentos, ¿no? Para entender que no había delito tributario. Y en este caso, bueno, es al revés, el juzgado de primera instancia, el juzgado nacional en lo penal económico número uno, en un caso de facturación apócrifa. Bueno, si vemos los montos, claramente hoy, a plata de hoy, no pareciera, ¿no?, generar un perjuicio muy grave a la hacienda pública, pero bueno, hasta tanto el legislador no regule nuevas condiciones objetivas de punibilidad o incorpore a los tipos penales algún tipo de actualización monetaria, nada, son las condiciones objetivas de punibilidad que están vigentes a la fecha. Y este caso era un caso de evasión tributaria agravada, artículo 2, inciso D del régimen penal tributario, por la utilización de facturación apócrifa. Y el juzgado de primera instancia entiende que la maniobra desplegada por los imputados no encuadraría en el tipo penal por carecer de ese elemento adicional que es el ardid o engaño. Estamos hablando de facturación apócrifa, ¿no? En ese sentido, sostuvo que el contribuyente ha presentado las declaraciones juradas por el impuesto a las ganancias y valor agregado por el ejercicio investigado, habiendo registrado debidamente las operaciones comerciales que luego son observadas por AFIP, ARCA hoy, ¿no? Es decir, no habría existido una maniobra por parte de los imputados que dificulte el control del personal fiscalizador, sino simplemente existe una presunción que dichas operaciones son ficticias, como si fuera que, ¿no?, la conducta punible, porque le entendió el legislador, es entorpecer el control o la fiscalización del organismo, ¿no? Dice, se advierte que las operaciones comerciales con las empresas que fueron incluidas en la base APOC fueron en todos los casos concretadas con anterioridad a su inclusión por parte del organismo recaudador. O sea, ¿qué quiere decir? Que el contribuyente registró en su contabilidad estas facturas y después ARCA, la administración tributaria, dice, no, claramente estos contribuyentes no revisten la calidad de contribuyente en sí, sino que es tan solo una empresa fantasma, una empresa de cartón a los fines de generar crédito fiscal y justificar gastos y salida de dinero de la empresa. Entonces dice que considera que los hechos investigados no contemplaron los requisitos del aspecto objetivo del tipo penal analizado exigido por la figura de evasión, es decir, no hubo ocultamiento ni un ardid. Entonces, yo digo, bueno, nada, estamos ante facturación apócrifa. Yo entiendo que a veces la base IAPOC, como se denomina, donde en base a una instrucción general, los inspectores, supervisores siguen unos lineamientos y en base a no tener capacidad operativa, capacidad económica, no tener bienes, no tener empleados, una serie de indicios, se incorpora como apócrifo a un contribuyente en esa base. Es verdad que bueno, la FIP va y fiscaliza tal vez 4 años para atrás y puede ser que detecte a un contribuyente que no tenga, algún proveedor, digamos, que no tenga la solvencia y lo empiece a investigar y la realidad que cuando es servicio o alguna cuestión que es un poco más compleja de determinar la prestación, puede ser que con el devenir de la actividad se haya vuelto en una empresa apócrifa y que en su momento no lo fue. O que sea una empresa mixta, ¿no?, que también vende facturas. Bueno, hay algunos casos medios grises, pero creo que después la Cámara Penal Económico hace un análisis
muy claro y muy puntilloso de por qué entiende que sí se configuraría el tipo penal. El fiscal dice: el análisis efectuado por el juzgado pasa por alto las tareas efectuadas por los inspectores a cargo de la fiscalización, en el marco de la cual concluyeron que correspondía impugnar aquellas operaciones que el proveedor registraba con que el contribuyente registraba con los proveedores, considerados apócrifos, ello más allá si se encontraban incluidos o no en la base APOC del organismo. Porque por cómo funciona en Argentina la liquidación de impuestos, es autoliquidativo. O sea, cada contribuyente directamente exterioriza a la administración tributaria a través de la declaración jurada su situación patrimonial. La realidad es que todas las fiscalizaciones y todos los controles que hace ARCA son ex post, una vez después de presentada la declaración jurada. Con lo cual es muy común que tal vez después de analizar a un contribuyente se detecten proveedores que no presentarían eh, la realidad o no podría demostrar el contribuyente que ese proveedor realmente le dio a un bien o algún servicio. Además se hace todo un seguimiento del circuito del dinero y por lo común muchas veces terminan en cooperativas, los cheques descontados y ahí se saca el flujo de la operatoria de la empresa. Dice: las operaciones comerciales impugnadas eran ficticias, situación que no podía ser desconocida por el contribuyente. Los proveedores analizados presentaban mucho tiempo antes que su inclusión en la base APOC, características compatibles con la emisión de facturación apócrifa. La fiscalización determinó que la firma computó operaciones ficticias y o simuladas con proveedores que, sin perjuicio que no se encontraban en la base APOC en ese momento, se calificaron como apócrifas, en función de lo cual se impugnaron aquellas operaciones y eso dio origen a la determinación de deuda, pues se supone que si un contribuyente está en la base apócrifa, en teoría no podría facturar, con lo cual tampoco es un sinsentido y es contrafáctico que un contribuyente esté en la base APOC y el mismo contribuyente, la misma empresa lo esté utilizando. Y acá, bueno, nada, respiré un poco porque digo, no vaya a ser que salga con los fundamentos de ELEPAR, que decía que en sí no hubo engaño, porque la realidad que le puso a disposición toda la información, y el fisco sabía que era apócrifa. Bueno, no me extrañaría en algún momento encontrarme, bueno, ya el fallo de primera instancia está diciendo eso, ¿no? Eh, Como que ponen la acción delictiva, la acción antijurídica culpable en otro momento del proceso, ¿no? Es como que el delito ya no sería una declaración jurada engañosa a través de facturación apócrifa, sino que el delito tendría que ir hacia una obstrucción a la fiscalización, que no es el espíritu del legislador en este caso. Y acá vuelve la Cámara Penal Económico a, digamos, a la jurisprudencia que nos tiene acostumbrado, ¿no? Con esta cita del doctor Iacobucci, que dice que la omisión o acción ardidosa son en realidad modos de evasión que buscan engañar en punto la realidad del hecho imponible. Este engaño es relevante de cara a los deberes e incumbencias de información que recaen a los ciudadanos frente al fisco. No hay pues error, porque claramente el fisco no cae en error, sino desinformación, y a este último respecto cobra virtualidad el engaño, ya que el deber es comunicar la realidad o la verdad. El disvalor de acto debe ser entonces relacionado con el desconocimiento de la administración. Solo serán relevantes los supuestos donde el órgano recaudador queda en la ignorancia en virtud de ese comportamiento desaprobado. Si no, claramente también la omisión nunca sería delito, ¿está bien? Si una simple omisión de presentar declaración jurada, obviamente que no va a ser delito, ya dicho por la Cámara Federal de Casación Penal, pero si un contribuyente sistemáticamente no presenta declaraciones juradas, obviamente que hay una desinformación a la administración tributaria. Dice: la circunstancia de que al momento en que se llevaron a cabo las operaciones comerciales los proveedores no se encontraran incluidos en la base APOC no constituye un elemento dirimente para descartar la existencia real o no de dichas operaciones, toda vez que el análisis realizado en sede administrativa por ARCA
se efectuó sobre la base de dichos proveedores que carecían de la capacidad operativa, financiera y económica necesaria para prestar servicios o vender bienes. Bueno, y esto es lo que dice en un sistema autodeterminativo del tributo, que es el principio general. Las declaraciones juradas por las cuales se declaren datos falsos o la omisión maliciosa de presentar declaraciones juradas podrían constituir un ardid idóneo a fin de engañar al organismo recaudador ocultando la realidad económica. Dice, en consecuencia, se advierte que contrariamente a lo manifestado por el magistrado Acuo, dice, corresponde concluir que el auto de sobreseimiento no se ajusta a derecho. Bueno, y ahí nada, obviamente va a tener, lo revoca y el juzgado de primera instancia va a tener que volver a investigar o tomar los argumentos directamente de la Cámara Penal Económico y no le queda mucha más opción, estimo yo, que procesar al contribuyente. Pero bueno, nada, en base a ese fallo LEPAR dije, bueno, ¿qué estará diciendo la Cámara Penal Económico en otros casos? Y bueno, por suerte, yo con, digamos, la camiseta de ARCA puesta, y más allá de tener la camiseta que uno pueda tener, creo que nada, es un fallo claro, contundente, es la jurisprudencia que ya viene desde hace muchos años la Cámara Penal Económico en base al principio autodeclarativo y autodeterminativo del impuesto, eh, porque si no, claramente el fisco siempre detecta la evasión, nunca cae en error, porque si no, no podría determinar el hecho imponible. Con lo cual, nada, ese fallo LPAR, nada, bueno, tiene algunas particularidades que, bueno, veremos después que si lo apela el fisco o el Ministerio Público Fiscal, a ver para dónde nos orienta la Cámara Federal de Casación Penal. Bueno, ahí voy a dejar de compartir. Acá le dejo, bueno, el sitio web del Centro Argentino Penal Tributario, el Instagram, donde hacemos publicaciones de todas las jornadas que les contaba al inicio Humberto, y por cualquier cuestión o que quieran algún tipo de material, igual todo esto está en la página, les dejo mi mail. Bueno, muchas gracias por escucharme. Ahí dejo de compartir y voy a Muchas pasar a gracias, Graciela. Santiago. Yo quería recordarles, la verdad que muy interesante los dos casos, después los vamos a ir peloteando, muy interesante, Santiago, los dos casos que trajiste. Quería recordarles que todos aquellos que se perdieron estas exposiciones o que quieren volver a verlas o que quieren ver algún punto en especial, pueden verlos en el canal YouTube del centro, donde ahí están todas las charlas que se organizan desde el punto de vista académico en el centro. Así que bueno, vamos a pasar entonces ahora a Graciela Manonella, segunda exposición, y como siempre hacemos luego, vamos a pasar entonces a compartir con todos ustedes el tema. Graciela, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Bien. Bueno, vamos a pasar al primer fallo que trata sobre la responsabilidad de las personas jurídicas cuando esta persona jurídica es traspasada a otra, ¿no? Con otra denominación. Esto es de la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala 1, OCA, sin duda a ustedes les va a resultar muy familiar. Y en este caso, ¿cuál era el delito? OCA SRL no había depositado los aportes de seguridad social retenidos a los empleados y además las retenciones y percepciones de ganancias y de IVA en esos periodos que figuran, los cuales fueron encuadrados según las fechas, obviamente, en la 24769 y en el régimen penal tributario de la 27430. ¿Qué dice el Tribunal Oral? Este es el penal económico número 2 del doctor, el que interviene es el doctor Gustavo Lozada. Él hace lugar a lo que pide el defensor de OCA, es decir, a la excepción de falta de acción. Y sobresee parcialmente a OCA. ¿Por qué? Porque había sido declarada en quiebra esta empresa. La parte querellante
o sea, AFIP y ARCA, interpone el recurso, porque lo que dice es que ese sobreseimiento no está bien fundado, porque no se puede fundar en sobreseer a la empresa porque le falta una representación legal de OCA SRL. Tiene una interpretación equivocada, considera la parte querellante AFIP. Consideran que hubo un traspaso de OCA hacia otra persona jurídica y por lo tanto la enajenante subsiste sin disolverse. Y acá cita este artículo interesante de la 27401, ¿no? Sobre responsabilidad de personas jurídicas, que fíjense lo que dice. Responsabilidad sucesiva. En los casos de transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria, la responsabilidad de la persona jurídica es transmitida a la persona jurídica resultante o absorbente. Subsiste la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando de manera encubierta o meramente aparente continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores, empleados o de la parte más relevante de todos ellos. Entonces, la empresa resultante va a heredar la responsabilidad en forma proporcional. La declaración de quiebra no necesariamente importa el cese de la actividad económica. Ahora, ¿qué pasa? Esto lo dice ARCA. ¿Qué dice el defensor oficial? Él considera que acá cabe la excepción de falta de acción. Porque OCA había estado representada por este señor Patricio Nicolás Farjú, quien había fallecido y quien era el que tenía el 100% de capital social. Luego, la firma se declara en quiebra y en el 2021 se hace un traspaso a OCA LOC Sociedad Anónima. O sea, esta es la adquirente. Entonces, en ese momento estamos con el representante de OCA, SRL fallecido, OCA en quiebra. Y la nueva empresa, OCA LOC Sociedad Anónima, es la adquirente. Entonces, el defensor, ¿qué dice? Es imposible perseguir a una persona jurídica que ya no existe. ¿Por qué? Porque terminó, porque hizo un traspaso, porque además la anterior estaba en quiebra y además el dueño ya había fallecido. Esto dice el defensor. Por lo tanto, solicita que se rechace ese recurso de casación de ARCA. ¿Cuál es el primer voto? Bueno, le corresponde al doctor Petrone de la casación y él considera que tiene razón la parte recurrente, es decir, le da la razón a ARCA. La resolución del tribunal oral no está bien fundada y por lo tanto es un acto jurisdiccional que no resulta ser válido. No hay argumentos suficientes todavía como para dictar un sobreseimiento, considera el doctor Petrone. Y dice lo siguiente, es correcto, OCA SRL fue declarada en quiebra en el 2019 y de acuerdo a la ley de sociedades se provoca la disolución. Tampoco puede perderse de vista que en el 2021 la adquiere OCA LOC Sociedad Anónima, adquiere toda esa estructura. OCA LOC Sociedad Anónima no asume ninguna de las obligaciones que tenía la anterior, OCA SRL, ya que no hubo una fusión, sino una adquisición onerosa de todos sus activos. Entonces, esto es correcto, dice Petrone, pero tampoco podemos dejar de vista que OCA LOC, curiosamente, sigue con toda la explotación comercial de servicios de correo. Cambia en parte el nombre, pero sigue exactamente igual. Entonces, ¿qué sigue diciendo el vocal? El tribunal oral tendría que haber advertido que si se trata de una compra de una empresa fallida por parte de otra, o si en realidad esto no fue algo encubierto, y sigue la misma pero con un nombre diferente. Por eso dice que primero es prematuro un sobreseimiento cuando todavía no tenemos investigado esto, ¿no? Con muy buen criterio, entiendo yo. Y hace lugar al recurso.
Los otros votos del doctor Barrotaveña y del doctor Naíquez están de acuerdo. Por lo tanto, se resuelve hacer lugar al recurso de casación, se anula esta resolución y vuelven las actuaciones para que se emita un nuevo pronunciamiento. Este fallo me resulta un poco conocido porque en esa época yo era funcionaria de la DGI y lo tuvimos nosotros. En ese caso yo me acuerdo perfectamente, la jefa de la agencia que tenía ese caso, bueno, pobre Farcú después falleció, pero ella lo quería matar a este señor, ¿no? Hoy fallecido, porque se daba, ella avisoraba que no era correcto este traspaso, que había algo raro entre el traspaso de OCA SRL a OCA LOC. Y bueno, hoy me toca ver este fallo y bueno, aparentemente pareciera que hay que seguir investigando a ver si realmente esto no fue algo encubierto. Terminó OCA y pasó a OCA LOC, pero con los mismos. Por supuesto, no con Farcú, porque Farcú había lamentablemente fallecido por un hombre muy joven. Pero bueno, algunos funcionarios de AFIP en las reuniones eran muy acaloradas porque estaban sumamente enojados. Bien, pasamos al segundo fallo, doble persecución penal. Y este es también, este es de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, la Sala B. Es un tema interesante porque trata, como todos sabemos, del non bis in idem, es decir, a ver si hay non bis in idem o no en este tema. Acá se había imputado a DIA Argentina la evasión de IVA 2015, 2016 y 2017. En primera instancia, el juzgado hace lugar también un planteo de falta de acción, una excepción de falta de acción, porque se afectaba la garantía de la doble persecución penal por un mismo hecho. Y se dispone el sobreseimiento, ¿no es cierto? Porque aparentemente se trata, bueno, mejor no lo cuento, vamos a ir detallándolo despacito para que se entienda mejor. Bien, el juzgado de primera instancia hace lugar, el fiscal y Arca se agravian porque dicen que no hay afectación al non bis in idem, que resultaba insuficiente esa resolución, y que además la resolución que había sido dictada en una de las causas donde también estaba DIA, resultaría revisable a la luz de la doctrina de la cosa juzgada irritar. Y después sigue diciendo, ¿no? Para que establezcan una nulidad de una resolución por vicios en la fundamentación, debe contener omisiones que sean sustanciales, debe dar a entender que es arbitraria, que es contradictoria. Bueno, esto dice, obviamente, la querella y el fiscal. La Cámara Nacional en lo Penal Económico, ¿qué dice? Este es un fallo en conjunto que sale, ¿no? Para determinar si existe persecución penal múltiple y por lo tanto que se afecta la garantía del non bis in idem, como todos sabemos, es necesario verificar tres identidades. Identidad de persona, identidad de objeto de persecución, identidad en la causa de la persecución penal. Identidad del objeto. Si el objeto históricamente es el mismo en el proceso anterior y en el posterior, estamos de acuerdo que existe. Y después dice, en la causa 477 del 2020, en la cual se encontraba acumulada la otra causa del 2021, se investigó lo mismo, presentación de declaraciones juradas engañosas de IVA 2016 y 2017 por parte de DIA. En los autos principales se investigaron créditos fiscales ficticios, es decir, que para que vayamos entendiendo, evasión de IVA, investigación de créditos fiscales ficticios en el mismo periodo y sobre IVA. ¿De dónde eran? Eran provenientes de una facturación supuestamente de franquiciados, es decir, hacían poner empleados en relación de dependencia encubiertos que cumplían la función de interpósitas personas, dado que el sujeto obligado era DIA Argentina.
¿Mm? Entonces, acá tenemos dos acciones, mismo periodo, mismo año. Y transcriben algo muy, muy claro del doctor Mayer, sin duda, que dice lo siguiente. Existen hechos punibles que suponen, desde su definición, una multiplicidad de acciones, de modo tal que el comportamiento plural no destruye la unidad imputativa. Es decir, ¿qué está diciendo el doctor Mayer? Hay multiplicidad de acciones, pero este pluralismo de acciones no va a destruir la única unidad imputativa. Esto, dice, situación analógica pasa en el delito continuado, ¿no? Donde necesitamos varias acciones, pero que en el momento de establecer la pena vamos a unir todas estas acciones porque es una única unidad imputativa. Esto no es un delito continuado, ¿no? Él hace la similitud, pero la causa que estamos tratando no es delito continuado. Hay multiplicidad de acciones. Lo importante, sigue diciendo Mayer, en los casos en que hay una unidad delictiva y por lo tanto una sola persecución penal, es que cualquiera sea la diferencia de esa persecución penal, se agota el contenido imputativo de todo ese suceso histórico hipotético. Esto me parece muy claro lo que transcribe acá la Cámara del doctor Mayer. Entonces, sigue diciendo la Cámara. El objeto de persecución de estas actuaciones es el mismo de la otra causa. Por la sola, y acá está el quid de la cuestión, por la sola circunstancia que los funcionarios de la AFIP, en el momento que hacen la primera denuncia, evasión de IVA, no detectaron que existían créditos fiscales provenientes de la facturación de supuestos franquiciados, que no eran comerciantes independientes, sino que eran empleados en relación de dependencia, es decir, estas personas se estaban utilizando para ocultar el verdadero responsable. Entonces, si los funcionarios de la AFIP no se dieron cuenta, no lo avisoraron, después se dan cuenta y con buen criterio lo denuncian, no pueden hacer otra denuncia, tiene que caer dentro de la misma. O sea que hay una doble persecución. De acuerdo a ello, dice, solo habría correspondido una única imputación por un tema único. Entonces, ¿qué está diciendo acá? A ver, ustedes AFIP tendrían que haber avisorado tanto la evasión como las facturas apócrifas provenientes de estas personas con falta de capacidad. Por lo tanto, no puede tener recepción favorable lo que quiere la querella, es decir, ARCA, y tampoco el tema de que sería revisable uno de los fallos por cosa juzgada írrita. ¿Por qué? Porque había aplicado el juzgado la doctrina Vidal, ¿no es cierto? Es decir, la ley penal más benigna, que únicamente podría haber dispuesto el archivo de la denuncia por atipicidad en cuanto el monto no alcanzaba el 1,5 millones que establece hoy la figura. Además, sigue diciendo, por si esto fuera poco, la querella, AFIP, DGI o de ARCA, no hizo un planteo de nulidad de cosa juzgada írrita. Entonces, esta circunstancia puesta de manifiesto por los recurrentes, porque esto decían, a ver, además hay otra cosa, esto no está firme porque recurrimos ante la casación, pero la Cámara dice, esto que ustedes hayan recurrido a la casación y que no está firme, no me da un impedimento a mi Cámara para el dictado de la resolución recurrida. Por lo tanto, le dieron la razón al juez de primera instancia en que había una doble persecución y se afectaba la garantía. Me parece correcto esto porque entendiendo bien lo que es el non bis in idem, acá ¿qué pasó? Muy sencillo. La DGI hace una denuncia por evasión, pero después también siguen investigando y se dan cuenta que hay facturas apócrifas, que hay personas que fueron puestas como pantalla para poder ocultar el verdadero responsable. Entonces, todo esto tiene que estar dentro de una
única unidad delictiva. Muy bien, llegamos al último, que curiosamente este me llamó la atención porque va a haber penalidad para escribanos. También es de la Cámara Penal Económico en la Sala A, y en esta causa se investigaba una asociación ilícita que tenía como fin simular empresas, es decir, creaban y utilizaban sociedades comerciales ficticias y también facturas apócrifas. Evadieron ganancias 2013-2016, IVA 2015 y 2016. ¿Cómo se lleva a cabo esta conducta? Surge del fallo mediante la interposición de la persona jurídica ISA. ISA era una pantalla. Y personas físicas, que son todas estas que están abreviadas, por supuesto, a fin de ocultar la condición del verdadero sujeto obligado, que es RNB. Bueno, acá está la calificación que tuvieron según los años, segundo inciso B de la 24 inciso 9, segundo inciso B de la 27430, IVA 27430 en el artículo 1. Se dicta el procesamiento después de la investigación de todos los imputados, entre ellos 2 escribanos. Estos procesamientos van a ser recurridos y la Cámara Nacional en lo Penal Económico dice: se determinó que ISA, al momento de estos hechos, estaba conformada por personas que no tenían capacidad económica. Por Asamblea General del año 2012, se dejó constancia, bueno, que el presidente de ISA, esta pantalla, informó que se había vendido todo ese paquete accionario, que un presidente había renunciado, y en dicha acta se interviene este escribano, JDP, que hace, certifica la firma que luce al pie de esta venta. Y ponen una sola firma, cuando societariamente deben estar suscritas por 2 personas. Bueno, la sociedad se determina que detrás de esta había varias personas que también van a ser imputadas, van a ver, curiosamente, a pesar de falta de capacidad económica. ¿Cómo se determina la falta de capacidad económica? Bueno, dentro de la Defensoría General de la Nación está esta área que se llama Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones de la Comunidad, con licenciados en Trabajo Social. Estos licenciados le toman declaración a varias personas, como declaración a los imputados como testimonial, por supuesto, ¿no? A pesar de estar imputados. Y eso se enfocan para ver la condición social de esta persona. Determinan que son humildes, que en muchos casos, porque había mujeres, habían sufrido violencia de género. La Fiscalía también toma declaración testimonial a muchos de esos trabajadores, y todo lo que dicen es que este RB era el apoderado, el que daba las órdenes, en definitiva era el dueño de la empresa. Pero ¿qué pasa? Societariamente en los papeles, este RB, que estaba escondido detrás de estos empleados, aparece como empleado, pero no cobra un peso. 0 pesos de remuneración. Pero también hay un poder que le dan amplio de administración y disposición. O sea que esto es una maniobra sumamente burda, ¿no? Y nada menos que una asociación ilícita. Por un lado, empleado sin cobrar un peso. Por el otro lado, tiene un poder amplio de administración y disposición. Entonces, esto determina que el verdadero sujeto obligado detrás de esta pantalla era RNB. Después se trata la participación de estos empleados que no logran desvirtuar la resolución recurrida, o sea que se los van a procesar. Ahora vamos a ver por qué. En cuanto a uno de los escribanos, JDP, intervino como escribano público en escrituras y certificación de firma. La escribana, MMG, intervino como escribana pública en certificación de una copia de escritura, por la cual se constituye esta empresa, que es una pantalla, ISA,
certifica firmas en un contrato de locación donde va a actuar esta empresa ISA, certifica un domicilio, y estas dos cosas son las que la van a imputar a ella: la certificación de un contrato de locación y un certificado de domicilio de ISA. Entonces, estos dos escribanos por un lado. ¿Y qué dice la Cámara? Hay un aporte penalmente relevante de estos escribanos. ¿Por qué? Porque sin la actuación de ellos no se podría haber llevado esta asociación ilícita que ha cometido estos delitos. Y lógico, porque hace falta todo esto, la actuación de los escribanos, para inscribirlo después en la IGJ, ¿no es cierto? Los escribanos habrían llevado a cabo todo esto sabiendo que se trataba de personas carentes de recurso económico. ¿Por qué? Porque el escribano JDP refirió que eran personas de su conocimiento y de profesión comerciante. ¿Cómo vislumbra esto? O sea, evidentemente tiene que pedir documentación el escribano, cosa que no lo hizo. Por lo tanto, su actuación, dice, no puede ser considerada ni neutral o carente de significación penal. La defensa del escribano dice, quiere llevar el delito para el obligado. Entonces dice, la conducta dolosa del evasor solo puede registrarse con dolo directo y debe estar dirigida a eludir el pago de los impuestos mediante las acciones que realiza con ese fin. Sí, es correcto esto. La conducta dolosa del evasor tiene un dolo directo. ¿Quién es el evasor? Por supuesto, el obligado. Pero puede haber partícipes. O sea, el escribano no es sujeto obligado, pero es un partícipe. Y en este caso un partícipe necesario. ¿Por qué? Porque tuvo un aporte doloso a este injusto doloso del otro. Y que se lesionó el bien jurídico, la renta fiscal. Por si fuera poco, explican. En esto, o sea, en la actuación del partícipe, tenemos que analizar un aspecto objetivo y otro subjetivo. ¿El objetivo cuál es? Un hecho principal, doloso y antijurídico, que eso está probado. Y el subjetivo, es decir, que el agente, este partícipe, conozca el aspecto objetivo de su participación y dirija esa voluntad con el dolo de participar en el hecho del principal. Luego tratan a la escribana, MMG, que dicen, si bien ella no intervino en el contrato de locación, sino que solamente se dedicó a certificar firmas, la constatación del domicilio de esta empresa fantasma, ISA, no le pudo pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque cuando ella fue, ahí en esa oficina era el lugar donde funcionaba el estudio contable de este responsable, SRS. Y no un domicilio perteneciente a alguna de estas imputadas CLS. Es decir, la escribana fue, constató el domicilio, ahí hizo la certificación de firma, pero como ahí no avisoró que en ese domicilio de la supuesta empresa ISA era el estudio contable de RS. Bien, además, esta escribana, dicen, actuó en actos de constitución y o gestión de personas jurídicas, vinculadas también a la investigación. La defensa, bueno, hace su defensa, obviamente, pero no coincide la Cámara con lo que dice la defensa. Hay un peligro desaprobado creado por el comportamiento de esta escribana. ¿Tuvo también un aporte relevante como el otro escribano? Y sí. A pesar de que no intervino en la escritura constitutiva de la empresa ISA, que sí intervino el otro escribano. Por lo tanto, se confirman los procesamientos de los escribanos. Y en cuanto a los otros imputados que tenían, es cierto, tenían una situación económica muy, muy penosa. Pero ¿qué pasa? En las indagatorias, ¿qué refieren ellos? Dice que no la contrataban en blanco y que le proponen ganar más dinero firmando documentación contable de clientes del estudio, pero que así esos clientes no tenían que concurrir. Entonces, a ver, ¿se hizo por necesidad? Sí, seguramente.
pero ¿cómo? Por necesidad no se sale a hacer delitos, ¿no es cierto? Se busca de otra manera. Y acá ellas mismas reconocen en la indagatoria que les convino ganar más dinero y firmaban, pero firmaban de documentación de personas que ni las conocían, porque no iban a la empresa, ¿no es cierto? O sea que la indagatoria las involucra sin duda. Y siguen diciendo, la intervención de ellas no fue meramente formal. Si bien, mejor dicho, esto lo dice la defensa, no se debe captar a los más vulnerables y que queden expuestos como el eslabón de lo más débil. Sí, sí, son los más vulnerables, son los más leves, pero esto no puede prosperar, porque por ser vulnerable, por ser débil, por estar en una mala situación económica, no se puede permitir la constitución de delitos, ¿no? Por lo tanto, consideran que el procesamiento también está ajustado a derecho, con lo cual se resuelve confirmar la resolución en la cual está el procesamiento de los dos escribanos y de estas personas interpuestas que lamentablemente fueron puestos como pantalla para ocultar al verdadero sujeto que está detrás de todos ellos, ¿no? Pero quedan todos involucrados. Así que me pareció sumamente interesante y penosa la situación de todas estas personas, sin duda, ¿no? Y sobre todo de los escribanos, ¿no es cierto? Muy bien, con esto termino. Bueno, muchas gracias, Graciela, por la presentación. La verdad que hemos tenido 5 temas muy interesantes para poder discutirlo ahora. En el primer caso que planteaba Santiago, esa situación tan especial de la moratoria, los casos de exclusión, una interpretación realmente muy interesante que ha hecho el tope 1 sobre esta situación, cuando, bueno, el juez analiza las distintas normas legales de los regímenes penales tributarios y advierte que en un momento determinado hay una modificación en los tipos penales, justamente porque a partir de un momento determinado se incluye a los empleadores. Bien decía Santiago que hay una distinción conceptual, después hay que ver si esa distinción es la que se aplica en esta materia, pero hay una distinción conceptual entre el empleador, que en realidad es agente de retención de los aportes previsionales, y las empresas, que son agentes de retención de determinados sistemas previsionales. Esa es una distinción que no sabemos si en función de esa distinción hubo esta modificación en el régimen penal. Pero me pareció muy ingeniosa esta presentación y vamos a ver qué ocurre en las etapas posteriores. El segundo caso, bueno, Santiago nos trae un nuevo tema de facturas apócrifas. En realidad son los temas que más jurisprudencia estamos advirtiendo en materia penal tributaria, y yo diría más, inclusive en materia contenciosa, donde las sentencias que estamos analizando son sentencias que toman distintos caminos según los antecedentes que en definitiva rodean a cada una. Yo creo que acá, en este caso, termina el tema de fulminarse por el hecho de la importancia que la defensa de la empresa le asigna a la base APOC. Me parece que ahí está el problema, porque nosotros hemos visto otros casos donde se llega a una situación distinta. ¿Por qué razón? Porque el contribuyente pudo demostrar la trazabilidad de las operaciones y además de determinar la trazabilidad, determinó que la inclusión en la base APOC había sido posterior al momento de la realización de la operación. Pero era un elemento más. Acá el elemento fundamental descansa sobre el tema de la base APOC y con criterio que ya conocemos de la Cámara, dice, bueno, este solo argumento no es suficiente para que las operaciones puedan ser admitidas como tales. Yo creo que
en definitiva, me parece que vuelve a plantearse un viejo tema que la verdad creo que a pesar de los años que han pasado el régimen penal tributario, todavía no se está insinuando una jurisprudencia mayoritaria. Esto es el ardid, el engaño, si tiene que ser idóneo o no como elemento constitutivo del delito de evasión fiscal. Nosotros en su momento hemos visto sentencias de la Cámara, nada menos de casación penal, que sentó el criterio que en realidad debe existir el ardid o el engaño idóneo. O sea, una suerte de maniobra realizada de tal manera que se llega a engañar al fisco, que se lleva al error del fisco. Y de este punto de vista, con este criterio, no cualquier error, no cualquier engaño sería suficiente para la evasión fiscal. Insisto, esta es una posición donde hay temas totalmente encontrados, así que seguiremos analizando la jurisprudencia que se puede encontrar. De los casos que mencionó Graciela, me resultó muy interesante y me parece que va a dar origen a analizar el tema a partir del caso Oca y cómo juega el tema de las reorganizaciones empresarias ante el régimen penal tributario. Porque en realidad una cosa es la reorganización empresaria en los términos que establece la ley de impuesto a las ganancias, por la fusión, por la absorción, etc. Y otra cosa es la tercera forma de reorganización, que es la venta de bienes en forma total o parcial. Este inciso C es también una forma de reorganización empresaria. Yo diría que acá, esto no lo toca la jurisprudencia, pero me parece que es el tema que nos dejó pensando esta jurisprudencia. Yo creo que el tema que nos deja pensando es, primero, ¿qué pasaría si nosotros estaríamos ante un supuesto de reorganización empresaria? Es decir, hay un delito en una empresa A, pero esta empresa A, por un proceso de reorganización empresaria, es absorbida por una empresa B que continúa las actividades. La empresa B se tiene que hacer cargo. Hay una atribución de la responsabilidad penal que le correspondía a A y que pasa a B como consecuencia de lo que es el régimen penal tributario. Me parecería que acá hay un obstáculo importante que es el principio de culpabilidad, porque en realidad los integrantes de la empresa B nada tuvieron que ver con el ilícito de la empresa A. Y por otra parte, la empresa A desapareció, porque quedó absorbida por la empresa B. Fíjense qué interesante este planteo, y realmente no recuerdo que hayamos visto algún antecedente en estos términos. Ojo, esto no es lo que plantea la jurisprudencia que mencionó Graciela, porque en definitiva ella menciona otro caso que es una transferencia total o parcial, creo que debe ser parcial, de los bienes de una empresa al otro, pero en definitiva ese sobreseimiento que se había dictado en primera instancia porque había desaparecido la empresa, en realidad es revocado porque se dice, bueno, en realidad hay que seguir investigando porque es probable que haya habido una maniobra y que más allá de la transferencia de los fondos, la empresa de alguna forma continúa con intereses económicos en la segunda. Por eso me pareció realmente muy interesante. Y en realidad me pareció más que interesante el segundo caso, donde tampoco recuerdo que hayamos visto un antecedente sobre esa cuestión tan especial que se plantea en el caso Díaz de la doble persecución penal. Acá tenemos que recordar una vez más, la doble persecución penal no apunta a que haya dos penas en una misma causa, porque esto puede existir. Ejemplo, en materia de contrabando existe la pena de prisión y existe la multa. Por un mismo delito existen dos penas y esto no está en contra de la Constitución. Lo que está en contra de la Constitución es la doble persecución penal. Es decir, si hay una investigación primera, que como pasó en el caso Tía, hay una investigación primera,
Como consecuencia de esa investigación se dicta un sobreseimiento. El sobreseimiento se dicta porque no alcanzó el piso de punibilidad. El organismo fiscal sigue analizando el primer caso de las facturas apócrifas y dice, bueno, dejamos facturas apócrifas, que quedó con el sobreseimiento. Pero descubrimos otro hecho, que era una simulación, según los funcionarios del fisco, de la operación. Y acá es donde aparece, para mí, lo tremendamente importante de la Cámara, porque dice, más allá que la segunda investigación apunta a un tema distinto, la primera facturas apócrifas, la segunda era la situación de ciertos promotores, en realidad hay una unidad de hecho. Y la unidad de hecho era que es el mismo impuesto y el mismo periodo fiscal. Entonces, más allá de tratarse de impugnación de conceptos distintos, el mismo hecho se daba en este caso y entonces ahí sí juega este tema de la doble persecución penal. Un caso interesantísimo me pareció este. Y el tema de los escribanos, el tercer tema, otro tema también muy interesante, que yo creo que nos deja otra reflexión que también la hemos tenido oportunidad de comentar en otros casos. En estos casos de asociaciones ilícitas aparece alguien que está atrás manejando ideológicamente el delito y alguien que está adelante, que es el que formalmente es funcionario, y es estas personas en general marginadas, sin conocimiento de los hechos y demás. Y estos casos es donde la justicia acá se plantea si existe o no responsabilidad penal. Y justamente hay posiciones de los dos lados, porque hay cierta jurisprudencia que ha dicho que en realidad, más allá de los pocos conocimientos, más allá de la falta de manejo y demás, no llegaba a conocer en realidad lo que estaba ocurriendo. Y básicamente, en muchos casos, estas personas de muy pocos recursos físicos o intelectuales, lo que termina pasando es que terminan cobrando un monto y por ese monto hace lo que el hombre de atrás le pide, ¿no? Así que me pareció otro tema realmente muy interesante. Felicito a los dos expositores porque han elegido temas muy interesantes que realmente nos hace pensar mucho en las consecuencias que se pueden abrir a partir de esto. Bueno, y ya pasamos entonces a la parte común, vamos a compartir. Hoy lo tenemos a Jaime. Jaime, muy buenas tardes. Un gusto grande de tenerte con nosotros y te escuchamos. Gracias, muchas gracias Humberto por la preparación de siempre y excelentes ambas exposiciones. Como bien decís, varios temas para pensar. Si tomo el primer caso de Santiago, no lo dice el fallo, pero no parece haber pagado el director como un tercero solidario, sino que parece haber sido con la propia CBU de la empresa. Si le hubiera pagado como un tercero solidario, creo que sería bastante más correcto el fallo. Pero bueno, no se está planteando así, o por lo menos no surge de la lectura de ese fallo. Creo que ahí sí habría, sin dudas, como un tercero ajeno, podría haber regularizado en nombre de la empresa. En el segundo caso, lo que me parece, el segundo caso que planteó Santiago, me parece interesante que hasta ahora no hay nadie que haya planteado, por lo menos no surge de los fallos, cuál es la responsabilidad de la administración tributaria como imprenta. ¿Sí? Porque la administración tributaria realmente tiene todos los elementos como para, en el momento en que se emiten las facturas, ya sabe qué empresas tienen o no cumplimiento y simplemente evita mandarlas a M o evita generar algún costo interno dentro de la administración, porque si cualquiera de nosotros intenta utilizar la tarjeta de crédito por encima de los límites, dice, bueno, no hay fondos suficientes. Con más razón, con la cantidad de bases de datos que tiene la administración tributaria, tiene que tener también, entiendo yo, alguna responsabilidad en cuanto a la emisión de las facturas. Antes veíamos los CAI,
y accionábamos sobre las imprentas. Cuando la imprenta es la administración tributaria, no veo que ese supuesto se haya planteado, por lo menos hasta ahora, en ningún fallo. Muy interesante el caso de transferencia de activos de Graciela, y me parece que la respuesta lógica de casación fue que se sigue investigando, porque recuerdo también, como bien dice Graciela, lo de Falcú, y que parecía extremadamente estimulado, este muchacho que murió muy joven. Pero si uno aplica, pareciera más un tema de common law, del derecho sajón, de la responsabilidad de los bienes, porque más allá de la similitud del nombre, es transferencia de activos. O sea, los responsables, el director no existe más, la empresa no existe más, y no daría la impresión que con nuestra legislación, si simplemente una transferencia de activos deba seguir la responsabilidad de las cosas, o sea, deba seguir accionando penalmente sobre los activos, salvo que se tratara de otra cosa. Por eso es correcto me parece, el fallo de casación mandando a seguir investigando. Y en el último, bueno, en el de día, supongo como vos que se debe tratar de los mismos periodos fiscales, del mismo impuesto, y seguramente hubo una determinación de oficio previa antes de la primera de las denuncias penales. Con lo cual, de la misma manera que en una determinación de oficio tiene que surgir elementos bastante concretos que no hubieran sido tomados en cuenta, que en lo penal daría para plantear un sobreseimiento sobre causa irrita. Si eso no ocurrió, parece correcto el temperamento que se adoptó en el fallo. Y en el caso de los responsables, o sea, de la gente marginal, utilizada como pantalla, sí da para los dos lados de la biblioteca, porque si recuerdas, Humberto, Cruciani, que no fue un juez que me haya tratado demasiado bien, pero decía, bueno, que los delitos son los bíblicos. Y, y es muy probable que esa gente, o sea, no los estoy justificando, pero no terminen de comprender, o sea, si no están matando a nadie, no están robando, no están vendiendo drogas, no terminen de comprender que estén cometiendo un ilícito, lo cual no significa que se los deba exculpar. Realmente muy interesantes las dos presentaciones, tanto la de Santiago como la de Graciela. Así que muchas gracias, nos da mucho para pensar. Muchas gracias por tus reflexiones, Jaime. No sé si Graciela o Santiago quieren hacer un comentario sobre los temas que nos aportó Jaime. No, no, por mi parte no. Ya di mi opinión en cada uno de los fallos, ¿no es cierto? Que entiendo que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dice Jaime, ¿no? O sea, lamentable el tema de la vulnerabilidad de estas pobres personas que son utilizadas, ¿no? Pero fijémonos en, pobre, ellos confesaron totalmente en la indagatoria, ¿no? Cómo era la maniobra. Y bueno, creo que los jueces han dicho, sí, perfecto, pero no podés hacer esto, recibir más plata sin tener algún recaudo, ¿no? Bueno, vaya a saber la condición sociocultural y económica de estas personas, ¿no es cierto? Lamentable, muy lamentable, sí. Creo que el tema de los escribanos, bueno, ahí no podemos Es decir que no distinto, se dieron cuenta, ¿no? es distinto ya, claro. Santiago, ¿vos querías comentar algo? No, bueno, agradezco la participación de Jaime, nada, un honor que esté acá en las jornadas. Todos los que estamos acá lo conocemos, la experiencia y la solvencia. Y sí, comparto, bueno, lo del CBU, obvio, si lo pagó la empresa, que debe haber sido lo más probable y no lo resaltan en el fallo. Y después, nada, lo otro que también comenta al respecto de la solvencia de los contribuyentes, el fisco con un simple cruce hoy en día lo puede hacer automático, o sea, hay que ver hasta dónde se quiere avanzar y hasta dónde, nada, se quiere hoy en día, tal vez, no sé, obstruir algún tipo de posible maniobra, ¿no? Me parece que el fisco tiene las herramientas, pero bueno,
hay que ver si las quiere usar o no. Claro, de todas maneras, Santiago, bueno, ese es el caso del EPAR que justamente comentó Graciela el mes pasado, ¿no? Porque la evasión la había cometido el contribuyente porque no había grabado la totalidad de los ingresos que había obtenido en el IVA. La administración tributaria lo que hizo fue recurrir a sus propias bases de los ingresos del contribuyente, y dicho sea de paso, esas propias bases habían sido alimentadas exclusivamente por el contribuyente, porque eran los elementos de las facturas electrónicas. Entonces, es indudable que el fisco conocía antes que el contribuyente el monto que tenía que pagar de impuesto. Esto es efectivamente así. Pero bueno, ahí aparece lo que decíamos del tema del ardid o el engaño idóneo. Porque hay una posición que estaría diciendo que se comete el delito por el hecho de la conducta del contribuyente de presentar una declaración jurada engañosa. Mientras que la otra posición, la del idóneo, está diciendo no, eso no es suficiente. Tiene que ser hecho la maniobra de tal manera que pueda inducir error al fisco. Bueno, esta es la línea, me parece, divisoria, y por eso que en muchos casos de la jurisprudencia que vemos, no se habla de este tema del el ardid o el engaño idóneo, pero creo que en el fondo es eso lo que está en discusión, ¿no? Como ha pasado en estos casos. Bueno, está una persona que lo vemos siempre, Reynoso, Gustavo Reynoso, que me gustaría, si está presente, me gustaría saludarlo, ante todo, agradecerle que esté con nosotros, y si tiene algo que comentar, gustosamente lo escuchamos. En esta parte yo digo que todos aquellos que quieran presentarse, si quieren prender las cámaras, gustosamente los saludamos y participan. No sé si estás, Gustavo. Bueno, parece que no, pero tenemos a Tatiana. Tatiana, muy buenas tardes, te saludamos, gracias por acompañarnos en estas jornadas. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes, un honor poder escucharlos. ¿Querés hacer algún comentario, Tatiana? No, me tengo que interiorizar en cada uno de los fallos mencionados y por supuesto que más que acotar a lo que ustedes dijeron y comentaron, no voy a poder porque su experiencia en el ámbito jurídico es inigualable. Bueno, yo te agradezco, Tatiana. Es indudable que, como siempre decimos, el análisis de la jurisprudencia nos hace aprender temas, ¿no? Porque ahí vemos, primero, cuál es la posición que tiene el fisco. Segundo, cuáles son las posiciones de los fiscales. Tercero, cuál es la posición de los jueces en las distintas instancias, que todas son absolutamente distintas, aún dentro de una misma sala, más de una vez hemos observado casos distintos. Y bueno, todas estas interpretaciones me parece que son útiles para poder llegar a analizar lo que es nuestro problema, porque en definitiva todo esto parte de un problema que es la interpretación del derecho tributario, ¿no? Y acá arranca todos los temas. Aún en materia penal, es el juez penal que tiene primero que hacer la investigación del hecho imponible, si existió el hecho imponible o no. Porque si el juez penal llega a la conclusión que el hecho imponible, que el hecho generador no ha existido, obviamente el segundo tema, que es el penal, no existe. Ahora, si el juez penal llega a la conclusión de que realmente ha existido un hecho generador, entonces ahí sí viene el otro tema. Por eso que, como siempre decimos, uno de los temas más difíciles en nuestra materia es el tema de la doble vía que existe en esta materia, ¿no? Cuando estamos ante un conflicto, se hace una vía administrativa, contenciosa administrativa, y una vía penal. Y son casos independientes. Y con estas vías independientes podemos llegar a la probabilidad
del escándalo jurídico por sentencias contradictorias. Entonces ahí viene toda la jurisprudencia que ha desarrollado la Cámara de Casación Penal y hasta la Corte para justamente evitar esa situación. Bueno, hemos llegado a la finalización de la reunión de hoy. Me resta agradecerle a todos ustedes la participación, el hecho de estar con nosotros, fundamentalmente a nuestros expositores, Santiago, Graciela, que siempre nos acompañan. Quiero resaltar el esfuerzo que hacen ellos en la presentación de los casos, en la preparación del material, en la exposición, para que todos podamos de alguna forma verlo con más facilidad. Les recuerdo entonces, 28 de mayo, próxima reunión donde se va a tratar el tema de la tentativa, un tema también muy espinoso. El día 29 es la próxima reunión de jurisprudencia y el 6 de agosto que se hace el 13º Congreso de nuestro centro que en esta oportunidad, reitero, lo vamos a hacer juntamente con la Asociación de Fiscales y USAL, y vamos a apuntar en todo el desarrollo a la implementación y experiencias del Código Procesal Penal Federal, el nuevo sistema acusatorio que el 11 de agosto comienza a aplicarse en la ciudad de Buenos Aires. Ya sabemos que hoy está rigiendo en otras provincias. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz Día del Trabajador el 1 de mayo. Gracias.